Tercer criterio de semejanza de triángulos. Veamos el problema inicial. Los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este, o sea, los lados que lo forman, están a razón de 1 a 2, es decir, son proporcionales. Se nos pregunta que si estos triángulos son semejantes. Veamos la información que tenemos. El ángulo que es congruente es el ángulo E en el primero y E en el segundo. Estos dos ángulos miden respectivamente 25 grados. Entonces vemos que estos dos triángulos comparten la medida de un ángulo. Ahora veamos qué ocurre con los lados. Se nos dice que están a razón de 1 a 2. ¿Qué significa eso? Que si dividimos 2 entre 4, que es el correspondiente, el resultado es 1/2. Y si dividimos también los otros lados correspondientes, 3 entre 6, el resultado también es 1/2. Eso significa que los lados sean proporcionales. Ahora vemos que en estos dos triángulos las condiciones que se cumplen son que comparten un ángulo y que los lados adyacentes a este ángulo, es decir, los lados que lo forman, son proporcionales. Están a razón de 1 a 2. La pregunta que si son semejantes, tenemos que verificar esta semejanza de alguna forma. Si tomamos la medida del lado AC con un compás y trasladamos la abertura de este lado AC sobre el lado correspondiente TF, nos vamos a encontrar con que es posible ubicar el lado AC, la medida del lado AC, exactamente 2 veces sobre el lado TF, es decir, sobre su correspondiente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros calculamos la razón entre el lado AC y el lado DF, tenemos AC entre su correspondiente DF es igual a AC, ya que es su medida, y vimos que DF es posible escribirlo o mide 2 veces AC. Si hacemos la simplificación, cancelando AC arriba y abajo, tenemos que la razón es de 1/2. Entonces, verificamos que también estos dos lados son proporcionales. ¿Qué significa eso? Que los triángulos tienen sus lados proporcionales. Y si eso se cumple, podemos aplicar el primer criterio de semejanza y asegurar que los dos triángulos son semejantes. Es decir, que con las condiciones mínimas que se nos dieron, un ángulo congruente entre ambos triángulos y los lados que forman a estos ángulos proporcionales, pudimos garantizar la semejanza de los triángulos. Eso es lo que nos dice el tercer criterio de semejanza, el criterio LAL. Si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes, o sea que son los lados que forman a este ángulo o a estos ángulos, son proporcionales, entonces estamos seguros que los triángulos son semejantes. Es decir, con verificar esas condiciones mínimas, podemos asegurar la semejanza de triángulos. Y acá tenemos un resumen de los 3 criterios que hemos estudiado. Ya dijimos que para que dos triángulos sean semejantes, tienen que cumplir que sus 3 lados son correspondientemente proporcionales y sus 3 ángulos son correspondientemente iguales. Pero los criterios son condiciones mínimas, disminuyen los requisitos que tienen que cumplir dos triángulos para ser semejantes. El primer criterio nos dice que dos triángulos van a ser semejantes si sus lados son proporcionales. Es decir, si calculamos la razón o la división entre los lados de uno dividido con los del otro, manteniendo el orden claro, ya hemos mencionado que
La forma más sencilla es dividir la medida del pequeño entre la medida correspondiente del grande. Si eso ocurre y obtenemos que las tres razones son iguales, es decir, que los lados son proporcionales, entonces podemos asegurar que los triángulos son semejantes y no tenemos que verificar que sus ángulos sean iguales. Ya podemos asegurar que sus ángulos correspondientes van a ser iguales. El segundo criterio dice que necesitamos nada más tener dos parejas de ángulos iguales en dos triángulos para garantizar que estos son semejantes. ¿Qué significa eso? Que basta con verificar la igualdad de dos ángulos para garantizar la semejanza de los triángulos. No tenemos que verificar la igualdad de los otros ángulos, aunque por el teorema de los 180 grados sabemos que van a ser iguales, pero tampoco tenemos que verificar la proporcionalidad de los lados. Y el tercer criterio, que es el que acabamos de analizar, dice que necesitamos nada más que un ángulo sea igual entre dos triángulos y que los lados que formen a este ángulo sean proporcionales. Si eso se cumple, no tenemos que verificar el resto de las condiciones de semejanza de triángulos. Podemos asegurar que estos son semejantes, es decir, no tenemos que verificar la igualdad entre estos ángulos, tampoco la proporcionalidad entre estos lados. Estamos seguros que los triángulos son semejantes. Apliquemos el tercer criterio para resolver este problema. En los siguientes triángulos, los ángulos C y F son congruentes. Esa es la primera información que nos da el problema, que los ángulos C y F son congruentes. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DFE? Si nos fijamos la información que se nos da, podemos determinar qué criterio vamos a utilizar. Tenemos dos lados que forman el ángulo E y en este caso tenemos nada más un lado, pero se nos está solicitando el otro lado. Y si recordamos, el tercer criterio dice que la proporcionalidad de los lados que forman el ángulo congruente se cumple en triángulos semejantes. Entonces podemos plantear la proporción entre los lados, ya que necesitamos que estos sean semejantes, es decir, que cumplan esa proporcionalidad. Es decir, la proporcionalidad X del lado del triángulo pequeño, si nos fijamos, el lado AC o CA es el lado de mayor longitud en el pequeño. Entonces su correspondiente en el triángulo más grande será el lado también de mayor longitud, que es 24 centímetros. Y la razón entre los otros dos lados, el lado BC mide 12 y si nos fijamos, tiene una longitud mediana con respecto a los otros dos, de igual forma 16 en el segundo triángulo. Aquí podemos hacer el despeje, 24 pasa a multiplicar, podemos simplificar también de una sola vez, cuarta, y si multiplicamos 24 por 3 cuartos, esto es 18. De donde tenemos que para que los triángulos sean semejantes, el lado AC o CA, como se quiera llamar, debe de medir 18 centímetros. Y aquí está el proceso y la solución. Los ejercicios propuestos son el uso del criterio LAL para determinar la semejanza de triángulos. Tenemos que recordar las condiciones mínimas que debe tener los triángulos para aplicar el criterio LAL. Tenemos que tener un ángulo que debe ser congruente entre dos triángulos y los lados que forman a este ángulo deben de ser proporcionales. Esos son los requisitos mínimos
que debe cumplir dos triángulos para que sean semejantes, según el criterio LAL. Y en el ítem número 2, se nos está preguntando que si es semejante el triángulo GHI con el triángulo JKL. Tenemos que ver que estos dos triángulos nos cumplan uno de los criterios, que son las condiciones mínimas para garantizar la semejanza de triángulos.